Todos conocemos la tabla periódica. Todos en algún momento de nuestras vidas la hemos visto y utilizado de cierta manera, pero ¿sabemos en realidad el porqué de esta? Quiero que pienses en algo grande. No, más grande todavía. ¿Lo tienes? Perfecto. De seguro te pasó por la cabeza algo que desde tu perspectiva era enorme. Sin embargo, existe algo todavía más grande. El universo. Un lugar tan masivo que un segundo en él son millones de años aquí en la Tierra. Todo, absolutamente todo, lo que existe y lo que existirá, se encuentra ahí. Desde la partícula más pequeña hasta la montaña más imponente, nos contiene a todos. Y es que en este gran universo existe una enorme variedad de elementos. Conocemos alrededor de unos 115 elementos, pero nada descarta que puedan descubrirse más. Entonces, ¿cómo organizar tantos elementos? ¿Cómo clasificar y entender tanto sin que esta tarea termine siendo infructuosa y contraproducente? Aquí es donde nuestra amiga la tabla periódica entra en escena. Una forma organizada de ver los elementos, evitando así caer en algo que es tan común allá afuera: el caos. Cabe mencionar que los elementos, así como otras cosas en este vasto universo, comparten características en común. En este orden de ideas, podríamos decir que la tabla periódica es un conjunto de elementos organizados de acuerdo a estas características comunes. Sin embargo, es más que eso, pues existen complejas leyes y propiedades tanto físicas como químicas que nos permiten darles esa organización. Primera tabla periódica. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica, en la cual organizaba a la mayoría de elementos según su masa atómica. Del mismo modo, ordenó en una misma columna a los elementos que tuvieran algo en común. Por esto, el orden de las masas se alteraba cuando era necesario ordenarlos según sus propiedades. Su reconocimiento y aceptación se ven a partir de dos decisiones, las cuales son dejar huecos cuando parecía que el elemento correspondiente todavía no había sido descubierto e ignorar el orden de los pesos atómicos para clasificarlos en familias químicas. Segunda tabla periódica. En 1871, Mendeleev publicó su segunda tabla periódica, en la cual se encontraban los grupos de elementos similares dispuestos en columnas en lugar de filas, numeradas del 1 al 8 en correlación con el estado de oxidación del elemento. Consignó asimismo el criterio de ordenación de las columnas basadas en hidruros y óxidos que pueden formar dichos elementos, y por ende implicando sus valencias. Por otro lado, la tabla fue completada por el grupo de los gases nobles que por sus características no tenían cabida en la tabla. Segunda tabla periódica. En 1871, Mendeleev publicó su segunda tabla periódica, en la cual se encontraban los grupos de elementos similares dispuestos en columnas en lugar de filas, numeradas del 1 al 8 en correlación con el estado de oxidación del elemento. Consignó asimismo el criterio de ordenación de las columnas basadas en hidruros y óxidos que pueden formar dichos elementos, y por ende implicando sus valencias. Por otro lado, la tabla fue completada por el grupo de los gases nobles que por sus características no tenían cabida en la tabla.
Ambos postulados presentan inconsistencias basadas en la integración posterior a su descubrimiento de los gases nobles, las tierras raras y los elementos radiactivos, y en las irregularidades en el criterio de ordenación por peso atómico creciente y la agrupación por familias con propiedades químicas comunes. Ejemplos de esto son las parejas formadas por el telurio y el yodo, el argón y el potasio, el cobalto y el níquel. Desarrollos posteriores. El inglés Henry Moseley realizó en 1913 un estudio sobre los espectros de rayos X, el cual arrojó como resultado lo que conocemos hoy en día como la propiedad del número atómico. Del mismo modo, se le atribuye al estadounidense Horace Grove Deming la disposición estándar de la tabla periódica, al haber publicado en 1923 una tabla periódica de 18 columnas. Para finalizar, en 1952, el costarricense Gil Chaverri presentó una nueva versión basada en la estructura electrónica de los elementos, que permite ubicar a los lactánidos y actínidos en una secuencia lógica de acuerdo con su número atómico. Actualmente, la explicación que se acepta de la ley periódica surgió mediante los desarrollos teóricos producidos por la ley de la mecánica cuántica. Gracias a esto, se acepta que la ordenación de los elementos esté relacionada con la estructura electrónica de sus átomos, a partir de la cual se pueden predecir o pronosticar las diferentes propiedades químicas de elementos no descubiertos o sintetizados. Es por esto que la tabla periódica proporciona un marco útil para analizar el comportamiento químico, y es ampliamente utilizada en química y otras ciencias. ¿Por qué es importante la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos es importante porque muestra los elementos de la naturaleza según su número atómico y sus propiedades químicas. Algunas de estas propiedades son el radio atómico, la electronegatividad y la afinidad electrónica. Es útil para ver las relaciones entre las propiedades de los elementos o predecir propiedades de elementos todavía no sintetizados o descubiertos. Conocer las características de un elemento es muy importante en química, ya que permite ver las relaciones entre propiedades, sintetizar nuevos elementos y analizar los comportamientos químicos. Ahora vamos a proseguir con la estructura de la tabla periódica. La tabla periódica está estructurada de tal forma que presenta todos los elementos químicos que existen ordenados según sus propiedades físicas, y es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química. Y es que esta compleja ordenación de los elementos permitió predecir el descubrimiento de nuevos elementos y realizar investigaciones teóricas sobre sus estructuras desconocidas hasta el momento. La tabla periódica de los elementos está organizada de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Además, están distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos, de modo que los elementos que pertenezcan al mismo grupo tienen propiedades similares. Cada casilla de la tabla periódica corresponde a un elemento químico con unas propiedades determinadas. En dicha casilla se especifica su nombre, el símbolo químico del elemento, su número atómico, o sea la cantidad de protones, su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad, sus estados de oxidación y la configuración electrónica. Gracias a los símbolos químicos se puede abreviar los elementos de ciertas materias, como el agua. Bueno, la tabla periódica también tiene otra distribución o estructuración que vamos a ver en esta tabla periódica. Tenemos a los metales que están representados por diferentes tonos de azul, a los semimetales que tienen un color salmón y a los no metales que están representados en diferentes tonos de verde. Entre los metales podemos encontrar los elementos de transición que se encuentran desde el grupo 3 hasta el grupo 12. También los metales alcalinos que están en el grupo 1. Los semimetales, como ya lo dije anteriormente, son esos elementos que miramos de color salmón. Y en los no metales tenemos a los antígenos, que son los que tienen un color verde mucho más claro, los halógenos que se encuentran en el grupo 17 y los gases nobles que se encuentran en el grupo 18. Además de ello también tenemos a los lactánidos y actínidos que se encuentran en el bloque F de la tabla periódica explicado anteriormente.
Bueno, la tabla periódica se puede también dividir en bloques de elementos según el orbital que estén ocupando los electrones más externos, de acuerdo al principio de Aufbau. Los bloques o regiones se denominan según la letra que hace referencia al orbital más externo, S, P, D y F. Podría haber más elementos que llenarían otros orbitales, pero no se han sintetizado o descubierto. En este caso se continúa con el orden alfabético para nombrarlos. El bloque S está integrado por los elementos del grupo 1 y 2, además del helio. El bloque P, los elementos que integran los grupos del 13 al 18 con excepción al helio. El bloque D está integrado por los elementos que se encuentran entre los grupos 2 y 12. Y finalmente el bloque F está conformado por los lantánidos y actínidos. Los grupos de la tabla periódica. Las 18 columnas verticales conforman los conocidos grupos de la tabla periódica y son elementos que tienden a tener propiedades químicas similares. Por ejemplo, la columna más a la izquierda de la tabla, o sea, el grupo 1, también es conocido como el grupo de los metales alcalinos. Contiene elementos como el sodio, el potasio o el litio, todos ellos sólidos a temperatura ambiente con puntos de fusión bajos, muy reactivos y con tendencia a ennegrecerse en contacto con el aire. Los grupos se pueden encontrar mencionados de dos formas. La primera como 8 grupos de elementos designados con las letras A y B. La A denomina los elementos representativos y la B los elementos de transición. En la segunda forma, los grupos van del 1 hasta el 18 de acuerdo con sus distribuciones electrónicas. Ahora sí, los periodos son 7 filas horizontales de la tabla. El número de periodo indica el número de niveles de energía del átomo. Se nombran con números arábicos o letras mayúsculas. La tabla periódica consta de 7 periodos: periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6 y periodo 7. Un ejemplo del uso de la tabla periódica. Si tomamos como ejemplo el calcio y lo ubicamos en la tabla periódica, vamos a encontrar las siguientes características: que se encuentra en el grupo 2 o 2A, tiene 2 electrones en su último nivel de energía, se encuentra en el periodo 4 ya que tiene 4 niveles de energía, y se encuentra en el bloque S ya que su configuración electrónica termina en 4s2. La tabla periódica resulta una útil herramienta. No por nada fue en su momento el descubrimiento más importante. Además, nos dimos cuenta de que su organización es más compleja de lo que parece. Incluso, aprendimos cómo usarla para ubicar elementos. Sin embargo, el contenido presente en este video no es más que un mero roce. ¿Quieres saber más sobre ella? Pues te invito a leer la descripción de este video. Ahí encontrarás nuestra bibliografía y podrás profundizar en este tema a tu gusto. Les ha acompañado Cristian Mauricio y les deseo una buena tarde, noche o día.